Bueno, pues muchas gracias por venir. Recuperamos las charlas en el círculo, este curso con un poco de retraso porque de hecho la única charla que hemos tenido venía organizada de fuera y además no la vimos aquí, que fue la del 15 de octubre de la Sociedad del Camino Alrededor de Tierra Adentro. Y hoy por fin ya pues tenemos aquí esta charla. Esta charla recibimos ya a don Manuel Chacón. Yo tenía ganas de traerle pues, porque por amistades comunes con grupos de Córdoba donde él ha tenido algunas charlas y en alguna ocasión había hablado con ellos de, bueno, ver si que nos lo presentaran, ver un acercamiento, tal y cual, y bueno, nunca se había dado. Y hace aproximadamente un mes dio en Córdoba esta misma charla y me pareció que entre el interés que ya teníamos en traerle y la ocasión y el tema que desgraciadamente está tan de actualidad, pues ya era irrenunciable la ocasión. Como digo, Manuel Chacón, él es historiador, es profesor de Geografía e Historia en un instituto de Cabra, colabora con algunos medios, esporádicamente, como Diario de Córdoba, La Opinión de Cabra, y es patrono de la Fundación Aguilar y Eslava, presidente de la Asociación EGAO 1240 y promueve diversas iniciativas culturales de diversas índoles. Que por ejemplo tiene una jornada visigoda, creo, sí, en Cabra, que por lo que me han hablado son muy interesantes. Y bueno, el tema ya lo sabéis, el tema es sobre Tierra Santa, sobre Israel y Palestina, que me parece interesante porque lo es, interesante porque está de actualidad, e interesante porque normalmente recibimos desde determinados ámbitos una visión muy sesgada y yo diría que interesada en la cuestión. Yo no voy a exponer mi posición porque para eso está él. Y nada más. Muchas gracias por venir. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Si acaso luego, ¿no? Según guste o no guste, seguro lo haga bien o no lo haga bien. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a todo el círculo, Virgen de los Reyes. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Me he desplazado expresamente desde Cabra y bueno, pues es un tema que como historiador pues sí tengo algo que decir, evidentemente. Los historiadores todos tenemos algo que decir, porque la situación en Tierra Santa cada vez empeora más conforme pasan los años. Ya han pasado 100 años desde que se inició en realidad este conflicto, ¿no? Porque el conflicto, aunque el Estado de Israel comienza en 1948, se inicia hace algo más de 100 años, como ahora después veremos. Y para decirlo claramente, la culpa no es ni de un bando ni de otro, las cosas no son blanco y negro, evidentemente, nunca, en nada en la vida, ni en historia tampoco, es la vida misma, pero aquí hay un tercer actor que es el mundo anglosajón, evidentemente, y esos son los principales culpables. Le prometieron lo mismo a dos novias, y al final no se lo dieron a ninguna, y luego estalló, y así estamos. Pero bueno, vamos a ir hablando de todo eso. Creo que me voy a sentar para mirar más tranquilamente aquí la diapositiva que tiene en el cartel que ha confeccionado el propio círculo, con la bandera del Estado de Israel y la de Palestina, ¿verdad? Y se titula pues Israel contra Palestina, claves del conflicto. Es lo que humildemente pretendemos con esta charla, ofrecer claves para que cada cual interprete bajo su propio prisma personal, porque todos somos subjetivos. Como decía Gonzalo de la Mora, escuché una conferencia en Cabra hace 30 años, decía, eso de la objetividad es mentira. Aquí todos somos subjetivos. Es lo que don José Ortega se dijo hace casi 100 años, ¿no? De que somos nosotros en nuestras circunstancias, tenemos nuestro propio prisma del que lo vemos y lo que podemos cada cual es aportar una parte o una visión y con humildad y honestidad, sobre todo honestidad y mucha humildad cristiana, porque hay por ahí cada persona que va con una soberbia por la vida pensando y proclamando que lo sabe todo, y sobre todo últimamente en estos tiempos de redes sociales, estos tiempos líquidos, ¿no? Que dijo precisamente el filósofo judío Zygmunt Bauman, que son tiempos líquidos. Los amantes de la tradición precisamente pues estas cosas las sabemos, que son la importancia de la transmisión de nuestros antepasados, transmisión y el respeto a las tradiciones, porque los tiempos líquidos son todo lo contrario. No hay fronteras, no hay respeto a la autoridad, no hay respeto a las personas. Y está ocurriendo que aquí opina de historia que el primer mono que llega.
A mí ya es que me discuten hasta a veces los niños de 14 años a los que doy clase y les miro así y hacen así y ya pues empiezan a regular. Pero hay que respetar al que trabaja algo. Yo no soy experto realmente en este tema, pero sí soy profesor desde hace ya bastantes años. Y el tema me interesa desde hace 30 años, desde que tenía alrededor de 13, 14 años, desde la primera guerra del Golfo. Yo estaba en el antiguo Estado de GB, en 1991, me empezó a interesar Oriente Próximo y todo lo que sea historia me apasiona desde niño. Por eso elegí la profesión que realmente es una vocación que Dios me dio. Yo le doy gracias al cielo todos los días porque es exactamente el camino que me tocaba. Y eso que intentaron los tiempos llevarme por otro camino. Iba, que si estudiar Derecho, que si Ciencia Política, Historia, es mi vocación. Y luego estuve varios años que no... Acabé la carrera y me fui de España, a las clases de español, por cierto. Y hasta que no reculé, llegué, que diga, como profesor de Historia, pasaron 8 años en los que trabajé en todo tipo de empleos, tanto dentro como fuera de España, en varios países. Pero es lo que digo, los caminos del Señor son inescrutables. Yo tengo una profunda fe y lo digo así, es mi vocación, la historia. Y este tema es muy importante porque además nosotros somos, bueno, españoles, evidentemente, occidentales, no somos ni palestinos ni israelíes, somos cristianos católicos, tanto el que tenga fe como el que no. El propio Julio Anguita lo dijo hace 30 o 40 años, dice, somos católicos culturales. Nos gusta, ¿no? A él no le gustaba, pero a mí sí, y creo que a los que estamos aquí también. Y tenemos que verlo desde el punto de vista cristiano. Tierra Santa precisamente es el nombre que los europeos, los cristianos hemos dado siempre a lo que hoy día se llama Palestina por un lado, Israel por otro lado, y tenemos que verlo con la mayor objetividad posible, porque además es un tema que nos atañe, es un tema que nos afecta. No pensemos que es algo que es ajeno a nosotros, verdaderamente nos afecta. Y hay que conocer bien el origen, las causas, es lo que pretendemos, como digo humildemente, con esta ponencia, ¿vale? Bueno, ya sin más dilación, voy a hacer un relativamente rápido recorrido desde los orígenes del conflicto, un poco de repaso de los últimos casi ya 2 meses ya, y que cada cual saque sus propias conclusiones. Comienzo del conflicto, esto es lo que decía antes. 2 de noviembre de 1917, ¿qué es esto? Pues esto es el comienzo del lío. Esto es la declaración Balfour o Balfour. Señor Balfour era este señor que está aquí a la izquierda, ¿vale? Ministro de Asuntos Exteriores británico, 1917. Inglaterra, Reino Unido lleva 3 años de guerra contra las potencias centrales. La guerra no está decidida para nada, y están buscando apoyos por todas partes. Buscan atacar al Imperio Otomano por la panza, digamos, ¿no? Por abajo. El Imperio Otomano estaba prestando un apoyo a Alemania y a Austria-Hungría notable, ha derrotado a los ejércitos británicos en Galípoli, está presionando con Bulgaria por allí, por los Balcanes, y entonces intentan deshacerse de un aliado, incluso quizás hasta más potente que Austria-Hungría, que tiene Alemania, que es el Imperio Otomano, que lleva 500 años siendo señor de Oriente Próximo. Y llegaba hasta Argelia. No nos olvidemos que el Imperio Otomano, derrotado por España en 1571, la jornada gloriosa de Lepanto, llegaba hasta Argelia. Es alucinante, estaba enfrente de Almería. Pues los británicos intentan lo que conseguirán, comerse un pedazo del Imperio Otomano. Y le prometen a nada menos que a los Mayen Rothschild, jefe de la comunidad judía en el Reino Unido, le promete pues lo que los sionistas, es decir, los nacionalistas judíos, llevan 40 años proclamando que quieren. Es decir, buscan instalarse en Tierra Santa, en el antiguo Reino de Israel. Reino de Israel que desapareció pues unos 1900 años antes. ¿Y qué es esto de que de repente los judíos del mundo, no solamente de Europa, quieran volver al Estado de Israel? Bueno, ahora hablaremos un poco de eso. Como digo, tiene que ver con la revolución industrial, tiene que ver con la época contemporánea, con el auge de los Estados-nación, ¿verdad? Estados-nación, o de nacionalismos que pretenden ser un Estado. Algunos, no todos, judíos del mundo, se unen en el sionismo, una ideología que pretende devolverles allí. Hay una rama del judaísmo que rechaza, como seguramente saben ustedes, totalmente esto.
son antisionistas, judíos antisionistas, porque dicen que solamente Yahvé puede llevar a los judíos de nuevo a la tierra prometida. Entonces, este conflicto, desde se mire como se mire, no es blanco o negro, es muy complejo. Es muy fácil decir yo apoyo este bando, yo apoyo al otro. No, así no son las cosas. En nada. Todo es mucho más complejo. Y hay que conocerlo con humildad, como digo. Bueno, pues esta declaración de Rothschild, perdón, de Balfour, le promete al señor Rothschild, que es este de la derecha, jefe de la comunidad judía en el Reino Unido, le promete que si colaboran con el gobierno de su majestad, con el primer imperio del mundo, que es el Imperio Británico en 1917. O sea, el imperio más grande del mundo se arrodilla y le pide a los sionistas que le ayuden. ¿Qué fuerza no tendrían ya los sionistas? Evidentemente tenían mucha fuerza, dinero. Dinero e influencia que siguen teniendo hoy día, ¿no? Es conocido el lobby AIPAC, que está en Estados Unidos, por ejemplo, y otros lobbies que hay en la Unión Europea que tienen mucho que ver. La familia Rothschild misma es una de los avalistas de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo. Así que con esto está todo dicho. Ellos no salen en la lista Forbes ni en esas cosas porque la lista es suya y no quiere salir. No quiere salir. Pues el Imperio Británico hace 106 años le pide ayuda. Pero ¿cómo el imperio más grande de la tierra le pide ayuda a estos comerciantes y banqueros? Sí, ricos, pero bueno, si no tienen ni siquiera país. Su país era Inglaterra, pero también era Estados Unidos, y también era Alemania, y también era España, y también era Francia. ¿Me explico? Pues le piden ayuda y le dicen, oh, vamos a ayudar con dinero. Y Estados Unidos, que va de camino ya para Europa, le vamos a ayudar. Que Estados Unidos no tiene ni siquiera ejército, en 1917 no tiene Estados Unidos ejército, nosotros lo vamos a financiar. Y vamos a ayudar a esto. Y a cambio, pues nos tienen ustedes que prometer que se va a acelerar el proceso de implantación de judíos, de inmigrantes judíos en Tierra Santa, cuando Inglaterra le quite Palestina al Imperio Otomano. Es curioso porque 2 años antes, otro diplomático británico, como decía antes en la introducción, McMahon, que era un alto magistrado británico en Egipto, le prometió lo mismo, pero al alto jerife de la Meca, a Husseini, creo recordar que se llamaba, y esto además está reflejado en la película Lawrence de Arabia, con Peter O'Toole, una maravilla de película. Hollywood es tan experto en hacer películas maravillosas como en falsificar ciertas cosas y en hacer propaganda, ¿no? Sobre todo contra España. Por cierto, recomiendo un libro de reciente publicación que se titula Hollywood contra España, muy muy interesante, que perpetúa, o sea, que explica cómo se perpetúa la leyenda negra a través de las películas de Hollywood en todo el siglo XX y lo que va del XXI, y en los videojuegos, que en esto, y en los dibujos animados, es algo tremendo. Pues, como decía, McMahon, otro magistrado, otro alto funcionario británico, promete el mismo territorio, Jerusalén, la ciudad de las 3 religiones, se la promete a los árabes. Pero al mismo tiempo, en 1916, ocurre esto. Los británicos dicen, ya tenemos a los árabes, estamos a punto de tener a los judíos, pues ahora nos los vamos a repartir con Francia. Y pasamos de los otros dos. Esto es el acuerdo de Sykes-Picot de 1916, por el nombre de 2 ministros británicos y francés, que se reparten el territorio caso de que ganen la guerra. Como pueden ver, de color arriba, de la letra A, y de color azul clarito, pues sería lo que Francia se quedaría, que de hecho se lo quedó. Por lo menos se quedó la parte de Siria y el Líbano. Y de color naranja, pues tenemos Irak, Norte de Arabia y Jordania, Transjordania y Palestina, que se lo quedaría el Imperio Británico. Esto fue lo que realmente ocurrió. De entrada no le dieron el territorio ni a los árabes ni a los judíos, ¿vale? De entrada. Bueno, pero vamos a retrotraernos un poco en la historia, más atrás. Aquí tenemos a Herodes el Grande, último rey de un estado judío, digamos, grande, que cuando muere, este fue el que mató a los niños, intentó matar a Jesucristo. Cuando muere, su reino lo reparte entre sus 3 hijos. Y los 3 pequeños reyesuelos hebreos pues son derrotados por el Imperio Romano. Son absorbidos a lo largo del siglo I por el Imperio Romano. Los romanos tendrán una política en Judea, en Palestina, pues como en otros territorios. Si colaboras conmigo, pues de maravilla. Te damos incluso cierta autonomía y puedes mantener hasta tus leyes, siempre y cuando pagues tributo y rindas culto al emperador. Pero si te rebelas, esclavizamos la mitad de tu población y la otra mitad o la exiliamos o la masacramos. Y esto es lo que pasó en Palestina
en el siglo I. Primero hubo una famosa rebelión en torno al año 70 después de Cristo, sofocada por Tito, el futuro emperador, que levantó este arco además de triunfo que está en Roma, a la entrada del foro, uno de los arcos más bonitos que hay en Roma. En uno de cuyos laterales interiores está ese relieve que pueden ver a la derecha, en el que se ve cómo los legionarios romanos saquean el templo de Jerusalén y se llevan la menorá, algo pues sacrantísimo para los judíos, ¿verdad? El candelabro de 7 brazos. Entonces los romanos saquearon el templo de Jerusalén. Esto es algo que el judaísmo en general, sionismo en particular, no le perdonan a los romanos, ni a todo lo que huela a romano. Bueno, se suele decir que fue Tito el que inició este exilio de los judíos a lo largo, el que inició la diáspora y expulsó a todos los judíos. Realmente esta diáspora judía ocurrió en tiempos de Adriano, unos 50 años más tarde. ¿De acuerdo? Fue el emperador Adriano el que tras otra rebelión judía los expulsó, no a todos, los expulsó a lo largo del Mediterráneo. Como digo, esto ocurrió varias veces. También pasó en España con los astures y los cántabros, incluso con los baxeos, pueblos prerromanos que desperdigó por la península y algunos los mandó al sur de la Galia. La nación vecina de Francia, sobre todo el sur, son hermanos de sangre en gran parte de los españoles. Los occitanos son muy hispanos. De hecho, los visigodos estaban por allí. Bueno, la cuestión es que a partir del siglo II después de Cristo, los judíos se reparten por todo el Mediterráneo y sobre todo Europa, como seguramente saben. Los judíos vivirán toda la Edad Media en Europa, pero con el tiempo pues serán expulsados. Conforme la Edad Media avanza, conforme se van consolidando los estados medievales, las monarquías medievales, en un proceso que lleva a lo que ahora la historiografía denomina monarquía autoritaria o estados modernos, pues los judíos van a ir siendo expulsados, pues algunas veces pues como chivo expiatorio, otras veces para enriquecer a la corona y otras pues para, como chivo expiatorio muchas de las veces. Francia, por ejemplo, pueden ver ahí que expulsó judíos 4 veces, desde el siglo XII, 1182 la primera de las expulsiones. En Alemania desde el siglo XIV, 1348 la primera, en Inglaterra incluso antes, 1290, y en otros territorios como en Italia. Pero fue en España, los llamados reinos hispánicos, o reinos de la antigua Hispania, o sea, Castilla, Aragón, España, vaya, y Portugal, los judíos no fueron expulsados hasta 1492 y 1497. Es curioso, aquí hay que hacer un inciso, tiene que ver con nuestro país. Suelen, en esta leyenda negra que comentaba antes, suelen echarnos a los españoles una especie de culpa de haber expulsado, los únicos que hemos expulsado judíos de Europa, cuando en realidad hemos sido los últimos y en unas condiciones muy ventajosas, porque la reina Isabel pues les dio 3 meses para pensárselo. Pueden ustedes convertirse al cristianismo o irse, pero dentro de 3 meses, y tienen tiempo para vender y les vamos a respetar que vendan sus posesiones. Esto no ocurrió en otros países de Europa. La reina Isabel misma tenía un consejero judío, un gran rabino, y fueron cosas de la época, del Estado moderno, de la homogeneización, digamos, en torno a la religión cristiana, católica, lo que hizo que le expulsaran. Lo digo, hago incidencia en esto porque sigue habiendo mucho enrarecimiento de relaciones con el sionismo entre España y el sionismo, a pesar de que ciertas fuerzas políticas pues, están echadas en sus brazos. Pero se nos suele acusar a los españoles de ser pues, los únicos que hemos aquí tratado mal a los judíos, cuando la realidad es que algunos cientos de miles, o quizás 200.000 judíos aproximadamente, ¿vale? Es difícil saberlo, se quedaron convertidos al catolicismo. Y esto no ocurrió en todos los países. Es decir, que si nos ponemos puristas, entre nosotros hay algún judío de origen, que esto Israel pues, podría tenerlo en cuenta. Don Miguel Primo de Rivera hizo aquella ley, que ahora no se acuerda nadie, que permitió que en la Segunda Guerra Mundial Francisco Franco salvara a miles de judíos en Hungría, ¿vale? Con aquel diplomático que era un gran cristiano, que era Ángel Sanz Briz, que salvó en la embajada de Budapest en 1944 a miles de judíos, porque a los españoles no nos gustaba eso que hacían los alemanes con los judíos, más que nada porque somos cristianos católicos y entonces pues no está bien masacrar a gente inocente, ¿vale? No vamos a entrar en el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero eso es así. Bueno, no nos desviemos mucho más. Vámonos directamente a mediados del siglo XIX. Este señor
es Moisés Montefiori, el de la izquierda. Moisés Montefiori, un rico banquero y comerciante judío británico, pero que tiene nombre judío y apellido italiano. Lo que nos da una vez más idea de todo ese internacionalismo judío. Claro, ellos han estado dando vueltas por Europa y por el mundo durante siglos, ¿no? Pues este señor, en su vejez, decidió ir a Tierra Santa, al antiguo territorio de Israel, y a ver si había judíos, y quedaban judíos, ¿vale? Es otro mito de que no quedaban, un mito que hay que desdeñar, que parece ser que sí quedaban judíos a principios del siglo XIX y del siglo XX en Tierra Santa, muy pocos, y hablaban árabe, por cierto, se habían arabizado, pero su religión era cristiana. No confundamos la lengua o la cultura, ¿verdad?, con la religión, que es diferente. Árabe es un concepto lingüístico, si me apuran, étnico. Pues estos judíos que encontró Montefiori en Tierra Santa en el siglo XIX estaban arabizados en la lengua. Y los encontró, eran paupérrimos, muy pobres. Y él les pagó un barrio entero a las afueras de Jerusalén. Dijo: yo a mis hermanos judíos, pues claro, se veía el hombre mayor y dijo: ¿qué tengo que hacer aquí? Pues beneficiar a mis correligionarios, y les ayudó. Esto en el contexto en el que otro judío importante del siglo XIX, que es este que vemos aquí más próximo a mí, a la derecha de ustedes, es Thomas Herzl, que seguramente les suena, periodista austrohúngaro, judío, que fundó la ideología sionista. Thomas Herzl, especialmente le impactó el caso de Dreyfus en Francia, que se depuró a un oficial del ejército francés, se le acusó de traición, y realmente había pues ánima presión en contra de su religión, que era judío, y entonces este hombre parece ser que aquello le tocó la fibra mucho, y entre otras influencias y otras motivaciones, pues fundó el movimiento sionista a finales del siglo XIX, a finales del cuarto del siglo XIX. Movimiento sionista fundado en Suiza, si no recuerdo mal, pues preconizaba que los judíos del mundo volvieran a Tierra Santa, a Palestina, a Israel, y vivieran allí en armonía, porque les perseguían por todas partes. Esto hay que entenderlo dentro del movimiento nacionalista del siglo XIX, ¿verdad? Hay un nacionalismo alemán, un nacionalismo italiano, un nacionalismo de todo tipo. Pues ellos mismos dicen: ¿por qué no nosotros nuestra propia nación? Y fundan el sionismo, que se convierte pues en una auténtica corriente, no solamente política, sino de influencia, lo que hoy se llama en inglés lobby, ¿no? Y financiera, evidentemente, porque se ayudaban los unos a los otros. Por otra parte, bueno, aquí tenemos que acaba la Primera Guerra Mundial. Este gráfico está bastante bien. Lo he tomado, por cierto, de un vídeo que se llama de Academia Play, muy famoso, este canal, que lo recomiendo, que lo explican mucho más resumidamente que yo, y muy bien, y esta imagen es muy buena, porque explica las minorías que había en Palestina cuando el Reino Unido se hace con Tierra Santa, tras la Primera Guerra Mundial, ¿vale? De 1917 a 1948 será el mandato británico en Palestina. Pueden ver que hay un 80% de población musulmana, un 15% de judíos y un 5% pues de cristianos u otras comunidades, ¿vale? Algunos drusos y otras comunidades. Por cierto, ese 15% de judíos, la gran mayoría de ellos habían llegado a Tierra Santa en los 50 o 70 años anteriores, ¿vale? La gran mayoría, no todos. Les he dicho antes que había muchos judíos que llegaban ahí pues desde tiempo ancestral, desde que Moisés pues les llevó desde Egipto a la tierra, lo que ellos llaman la tierra prometida. Pero eran muy pocos de ese 15%. Porque desde el siglo XIX, cuando se conoce que Montefiori y luego Herzl preconizan que vayan judíos a Tierra Santa, empiezan judíos ahí. Judíos con dinero que compran tierra y que empiezan a fomentar negocios en Tierra Santa, ¿vale? Y van poco a poco llegando varios miles de judíos y constituyen en torno, pues eso, los años 20, años 30 del siglo XX, un 15%. Incluso fundan una ciudad muy importante con el tiempo, que es Tel Aviv. Tel Aviv se funda en los años 20 del siglo XX bajo mandato británico, luego será la capital de Israel, ¿verdad? Bueno, pero esto va a crear tensiones. La minoría, o mejor dicho, mayoría musulmana y cristiana, que es árabe,
¿vale? Ese 80% más un 5%, 80% musulmán más un 5% cristiano son árabes, lo que luego se van a llamar palestinos. Pues ellos ven con inquietud cómo estos judíos van llegando y van cogiendo importancia, van cogiendo fuerza económica. Por un lado los veían como que estaban haciendo florecer el territorio porque eran muy industriosos, porque tenían dinero, porque invertían, pero por otro se veían amenazados. Y hasta el punto de que, bueno, hubo una agencia judía creada en los años 20 que traía judíos desde Europa, ¿vale? Llegaban hasta allí. Entonces algunos intelectuales árabes decían, esto va a salirse de madre. Y empieza en la época también, pues, de un reverdecer del nacionalismo, y en 1929 habrá una matanza de judíos, varias decenas de judíos, asesinados por árabes, ¿vale? El gran muftí de la Meca, que se hizo famoso porque incluso fue a Alemania a negociar con Adolf Hitler, cuando Hitler tenía el poder, para que intentara ayudar en contra de los judíos, pues preconizaba este ataque a los judíos. Los judíos, pues, no están quietos. Crean, por ejemplo, esto que hay aquí, es el símbolo de su grupo de autodefensa, llamados las Haganah, en hebreo, Haganah. Son grupos de autodefensa hebreos, ¿vale? Esto es una foto de los años 30. Se arman, se preparan y empiezan a crecer las tensiones. Tensiones previas incluso a la Segunda Guerra Mundial, pero como digo, que había ya vida, digamos, y conflicto árabe-israelí antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1936-39, o 37-39, al mismo tiempo que nosotros estamos aquí en plena guerra civil, allí pasa también algo no igual, pero que va a implicar miles de muertos en esta ocasión, ¿vale? Hay un levantamiento árabe en contra tanto de los judíos como de los británicos. Lo cierto es que los árabes salieron muy mal parados. Murieron varios miles de árabes por varios cientos de judíos y británicos, ¿vale? Esta es una foto de esa época. Fue con el gran muftí de la Meca de Jerusalén, que lo impulsó, pero no le salió bien. No consiguió tampoco el apoyo tan fuerte de Alemania como pensaba. Aunque pensemos, lucubremos un poco, qué hubiera pasado si Rommel llega a Egipto, ¿verdad?, con los ejércitos del ejército de África durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba, como sabemos, Alemania muy interesada en el petróleo de Irak y en controlar el canal de Suez. Y sin duda todo esto que tiene que ver con el Estado de Israel, con el sionismo, va mucho más allá de la religión, va mucho más allá del conflicto étnico y tiene mucho que ver con la economía. Porque a fin de cuentas, el sionismo hizo esa alianza que hemos dicho antes con el mundo anglosajón en 1917, que continúa hoy. Yo creo que es bastante acertada una expresión, por ejemplo, Juan Manuel de Prada lo utiliza mucho, y yo hace años que también, no porque lo van a inventar, sino que escuché a mis mayores, que es el anglo-sionismo. Una alianza de acero entre el mundo anglosajón y el sionismo. Entiéndase el mundo anglosajón como, pues creo que a estas alturas todos debemos saber, que el mundo anglosajón es más allá que Inglaterra, es más allá que Estados Unidos. Es esa alianza de los 5 ojos, ¿no?, que es Reino Unido, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que mandan en Occidente. En esto Vladimir Putin está acertado, por lo menos en eso. Que lo dijo así, el año pasado, dijo, esos son los que mandan en Occidente y tienen convertido en vasallos a las naciones de Occidente. Eso es cierto. Desde el punto de vista histórico y politológico también. Es que si uno lo analiza con frialdad, es así. España, Francia, Alemania, somos naciones pues ocupadas por el mundo anglosajón, en todos los sentidos, militarmente. Pues si tenemos la noticia de ayer, 2 espías españoles al servicio de Estados Unidos comprados. Entonces es que los hechos hablan por sí solos. Y tenemos la base de Morón, una base de ocupación, que cuando Carrero Blanco le dijo a Kissinger, que ahora mismo ya no está con nosotros, le dijo, no queremos renovar las bases, a no ser que nos deis la bomba atómica. Esto lo ha demostrado la sevillana Cristina Martín Jiménez en sus libros perfectamente, ¿no? Los planes del Club Bilderberg contra España. ¿Conocen el libro? Tiene 10 años, lo recomiendo encarecidamente. Una de las mejores periodistas que hay en España y de Sevilla. ¿Qué más se puede pedir? Pues esta señora, en su libro de hace 10 años, demuestra que Carrero Blanco, que ahora se va a cumplir 50 años de su asesinato, pues los Estados Unidos tienen mucho que ver. Nuestros amigos americanos. Para celebrarlo, compran 2 espías nuestros. Uno está en la cárcel directamente, a saber lo que ha espiado.
que lo han mandado directamente a la cárcel. Al otro lo han soltado con cargo. Es muy fuerte. Pues esta alianza del mundo anglosajón con el mundo sionista se demuestra en muchas cosas. Cuando empezó esta nueva guerra, la guerra que ahora se llama de Gaza o de Sukkot, que es una festividad judía con la que empezó, pues los primeros que fueron corriendo a Jerusalén a decirle a Netanyahu: estamos con vosotros, no os preocupéis. ¿Quiénes fueron? Pues el primer ministro del Reino Unido y el presidente de Estados Unidos, pero es que fueron a besarle la mano. Luego fue el primer ministro saliente de los Países Bajos, ¿vale? País calvinista al cual también le encanta todo esto, y esa alianza que llevan 400 y pico años dándonos la lata a los españoles, que les derrotamos durante pues 2 siglos, pero que ahora nos han derrotado ellos a nosotros. Y entonces pues en esa estamos, ¿eh? Como efectivamente dijo el presidente de la Federación Rusa, somos país vasallo de ellos. Y esto no es una opinión, esto es un análisis. Bueno, Segunda Guerra Mundial, tras estas matanzas que hubo en los años 30. Segunda Guerra Mundial, lo que les pasa a los judíos en Europa, los alemanes echados en manos del nacionalsocialismo, pues culpan a los judíos de todos sus males y lo pagan con el pueblo, sean las cifras que sean y sea lo que sea, matan a muchos judíos. Los judíos pues se echan en brazos del sionismo. Repito que judío y sionista no es lo mismo. No todos los judíos son sionistas, como no todos los sionistas son judíos. Anglo-sionistas, de hecho, decía antes, ¿no? Pues cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se acelera el proceso de inmigración judía a Tierra Santa. Aquí tenemos un barco, ven, que está ahí en hebreo, escrito en hebreo, que llegan pues miles de supervivientes de la guerra, de la masacre de judíos, que son innegables que hubo, que llegan a Tierra Santa, pues a su tierra, nueva tierra prometida, que además es la que dice, pues dice su religión, que es la misma que Yahvé les dio después de salir de Egipto. Pues entonces creen en el proyecto definitivamente en los que antes no habían creído, ¿vale? Y esto pues se acelera. Los británicos, tras la Segunda Guerra Mundial, no pueden controlar Palestina. Los británicos tienen ya de enemigos a los dos a cuales le habían prometido la tierra de Palestina. Tienen de enemigos a los árabes y tienen de enemigos a los judíos. Es muy famoso el atentado de grupos terroristas judíos en el Hotel Rey David, ¿verdad? Mataron a decenas de británicos, porque ya estaban haciéndose atentados terroristas los árabes a los judíos y a los británicos, y los judíos a los árabes y a los británicos. Los británicos estaban pagando ahí pues las culpas de lo que ellos habían hecho. Era prometerle lo mismo a dos novios, prometerle la boda. O sea, es algo que solamente hacen las malas personas. Hablando claramente. Pues lo pagaron, empezaron a pagarlo, pero luego se tiraron de allí. 1948 se van. Un día antes Israel se proclama independiente. Esto de 1947, esto es lo que la ONU, por cierto, creada con la ayuda de un importante sionista, que fue David Rockefeller, que se dio gratis el terreno de la ONU en Nueva York. Ahí podía hacer las Naciones Unidas, ¿vale? Porque ahora Israel está muy enfadado aparentemente con la ONU, ¿no? Porque Antonio Guterres, socialista, curiosamente, por una vez sin que valga el presidente, estoy de acuerdo con lo que dijo este socialista, que es que no puede ser masacrar a estos niños como se están masacrando. Yo en los últimos 2 meses me he encontrado pues notables derechistas españoles de mi entorno que me dicen no, es que es mentira, la cifra que da jamás de niños es mentira. Digo, yo he visto, aunque sea unos cuantos niños masacrados que están masacrando, y aunque solo sean unos cuantos, es que esto no puede ser. Pero no entremos todavía en lo que está pasando ahora, luego podemos analizar o debatir como quieran. Pero la cuestión es, el Estado de Israel se crea en 1948, pero previamente la ONU establece en 1947 que para solucionar el conflicto tiene que repartirse el territorio. Tiene su lógica, pero eso no deja contento a nadie. Divide el territorio en color naranja, se lo van a dar a los judíos, será el futuro Estado de Israel, y en color amarillo se lo da a los árabes, futuro Estado de Palestina. Lo cierto es que en cada uno de estos territorios, tanto la parte árabe como la parte, y digo árabe, no musulmana, porque en la parte árabe había cristianos y musulmanes, tanto en la parte árabe como en la parte judía había gente de la otra comunidad, muchísima. Y esto va a ser una tragedia. Aquí va a haber expulsión de gente sistemáticamente antes y durante la guerra que está a punto de explotar. ¿De acuerdo?
Y bueno, pues es lo que sucede. En 1948, en la primavera, no recuerdo bien la fecha, el Reino Unido dice que descoloniza el territorio y se va. Un día antes Israel, bien pertrechado, con dinero del sionismo, pues proclama la independencia. Y comienza pues una guerra entre palestinos e israelíes, en la cual los palestinos, los árabes del territorio de Palestina, que son lo que son los palestinos, árabes del territorio de Palestina, pues tienen la ayuda de países árabes vecinos, como son esos que se ven ahí: Egipto, Jordania, Siria, ¿vale? Por cierto, en Jordania, en esa época se llamaba Reino de Jordania, se lo dieron también los británicos a una dinastía árabe que había estado durante 500 años o más controlando la Meca. Los que salen en la película de Lawrence de Arabia, los británicos les traicionan doblemente. No solamente no le dan Jerusalén, sino que encima les quitan la Meca. La Meca se la van a dar a otra familia árabe del centro de Arabia, que son los saudíes, que eran enemigos completamente de los hashemíes, que son los de Jordania. Entonces a los jordanos, a los hashemitas, al bisabuelo del actual rey de Jordania, para compensarlo le dicen: toma, te recortamos aquí un trocito al lado del Mar Muerto y ahí te ponemos un reino. Este señor tenía mucho dinero y tenía un gran ejército. Se llamaba la Legión Árabe, el ejército árabe más importante de los que había en 1948. Pero este señor es muy ambiguo. Jordania va a tener una relación muy ambigua con Israel, porque dice: vamos a ayudar a los árabes de Palestina, pero hasta cierto punto, y solo un poquito. Ahora veremos cómo. Porque, como digo, está ya una guerra entre árabes y judíos, israelíes, y esta guerra pues provoca lo que los árabes llaman la Nakba, la catástrofe, en árabe, catástrofe, que también lo fue para algunos israelíes, porque le echan de la zona en la que se quedan los palestinos, pero esa zona es muy limitada. La guerra la ganará Israel, como todos sabemos. Al final se quedará Israel con todo el territorio que está en negro dentro de esa frontera azul. Este mapa no es tan bueno, lo siento, pero creo que sirve, ¿vale? Tengo por aquí el bolígrafo. Israel, que tenía antes, que le habían dado solamente lo de color naranja, tras esa guerra se va a quedar con todo esto, todo lo que está aquí dentro, ¿vale? Crea básicamente lo que es el Estado de Israel actual, al acabar la guerra esta de 1948. ¿Y qué pasa aquí y aquí? Bueno, pues ahí se quedan los palestinos. Esto es Cisjordania, y esto es Gaza. Pero, ¿se crea el Estado de Palestina? No. Y no se crea porque los de actual Jordania, llamado entonces Transjordania, menudo lío con Jordania, por el río Jordán. Bien. Los de Jordania, el bisabuelo del actual rey de Jordania, entran aquí y ocupan todo esto donde están los palestinos, y llegan hasta Jerusalén. Ocupan Jerusalén este y dicen: stop. Por lo que sea, no quieren seguir. Y lo que sea es componendas con el sionismo, no otra cosa. Mientras tanto, Egipto entra hasta Gaza y dice: aquí nos quedamos, y esto ahora no es para los palestinos, es para Egipto. Y Jordania dice: esto ahora no es para los palestinos, es para Jordania. Toma ya. Como digo, el conflicto es más complejo de lo que parece. Los palestinos son unas víctimas verdaderas, aunque luego se hayan radicalizado en determinados momentos, y jamás el ejemplo más depurado de radicalismo en el que han caído parte del pueblo palestino, porque jamás no es Palestina, como Palestina no es solamente Hamás, hay muchas más facciones y matices. Pero lo cierto es que Jordania y Egipto van a estar ocupando esto durante mucho tiempo y no permiten que se cree el Estado de Palestina. No habrá algo parecido al Estado de Palestina hasta los años 90, y de eso ya me acuerdo yo, ¿vale? Estaba en el instituto estudiando y pues los acuerdos de Madrid, de Oslo, y se crea algo que luego explicaremos que no cuajó porque el señor Benjamin Netanyahu no quiso, entre otros motivos. Bueno, década de 1950. Aquí tenemos a Nasser, seguro que lo reconocen, más de uno de ustedes. Nasser llega al poder en Egipto en 1952 y hizo dos cosas muy fuertes, que es la primera, junto con la familia Assad en Siria, es crear el pan-nacionalismo árabe, o el nacionalismo pan-árabe. Ellos con esta bandera, inspirada en la del Imperio Alemán, es curioso, pues, o no, pues crean la idea de que los árabes del mundo pues deben unirse. Igual que los judíos habían dicho: los judíos del mundo tienen que unirse, pues nosotros árabes, que somos más, tenemos que unirnos. ¿Vale? No les sale bien del todo, pero sí que coge mucha fama. 4 años después,
llega al poder a Egipto, creo que seguramente sabéis lo que hace, en 1956. Nacionaliza el canal de Suez. Por algo tan sencillo como decir que esto, aunque sea franco-británico, es de mi país, pasa por mi país y es nuestro. Y se lo quitamos a los franceses y a los ingleses. Francia y Gran Bretaña, que ya son potencias en declive, en caída libre, echan mano de Israel y juntos hacen una operación militar por la que tratan de impedir esto. Perdón, voy a poner un poco de agua. Al mismo tiempo, Estados Unidos decide que eso de que Inglaterra, Reino Unido y Francia hagan una acción militar sin su consentimiento, pues como que no está bien. Porque ahora el que manda en el mundo occidental es Estados Unidos. Ya he dicho antes que Inglaterra tiene un eje de alianza fuerte con Estados Unidos, pero antes era el hermano mayor y ahora es, no voy a decir hermano menor, pero algo así. Que manda es Washington, o Nueva York, mejor dicho. Bueno, pues Nasser pierde la guerra de 1956, Israel ocupa temporalmente toda la península de Sinaí, cosa que repetiría luego en la guerra de los años 60, pero Nasser coge una aureola de nacionalista árabe y libertador de los pueblos árabes. Esto provoca que se cree esta organización palestina llamada Al-Fatah. Al-Fatah es un conglomerado de asociaciones palestinas nacionalistas, muy diversas, como toda organización política pues es diversa, y como toda religión también. De hecho, algunos aquí eran algo parecido al integrismo islámico, otros para nada, ¿vale? Es más, Al-Fatah, que es lo que fundará luego, pues es la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, tienen una aureola de laicos, ¿no? De separar religión de política, aunque son musulmanes claramente, pero ellos sabían que el pueblo palestino también era cristiano. Entonces no querían caer en el integrismo. En Palestina, entre el pueblo palestino hay alrededor hoy día de un 10% de cristianos. No es desdeñable, es bastante. Yo recuerdo en la universidad, que el último año que estuve en Granada. Tenía un compañero en una asignatura que era de Belén, era palestino de Belén. Y me decía, Manuel, pues yo soy de Belén y soy musulmán, pero soy minoría en Belén. En Belén el 90% son cristianos, de diferentes confesiones. Y es muy curioso, aquello fue mi amigo aquel, Ibrahim se llamaba, luego le perdí la pista. Pero fue muy interesante, además él decía, yo soy árabe, no muero. No es lo mismo, ¿eh? Decía, al-Maghrib, el Magreb, eso es el occidente, esos son los del norte de África, son los antiguos Mauri, los romanos lo llamaban Mauritania, pues los Mauri son los moros, ¿no? De Mauri, en singular, nominativo singular del latín, Maurus, el moro. El habitante del norte de África ni siquiera significa musulmán. Entonces, ellos lo distinguen. El mundo árabe es muy complejo. El mundo árabe es complejísimo. Y si lo mezclamos ya con el mundo musulmán, más complejo aún, porque luego están los persas, ¿no? Los iraníes, que no son árabes. Menudo ellos, pero es así. Y hay que conocer todos estos conceptos para comprender las cosas. Mejor, o para intentar comprenderlo. Bueno, pues Al-Fatah se cría en Egipto al calor de Nasser en 1962. ¿De acuerdo? 1962. Y va a influir mucho. Hay que decir, por cierto, que excepto Nasser, Egipto y Siria, y luego Irán, los países musulmanes, tras todas estas guerras que ha habido a mitad del siglo XX, han tenido una política, los estados musulmanes, de intentar apaciguar a Israel. No así sus poblaciones. Tenemos el ejemplo de nuestro vecino del sur, Marruecos. Marruecos, la población es mayoritariamente pro-palestina, incluso llegó a haber voluntarios marroquíes luchando en alguna de estas guerras. Pero el rey de Marruecos es radicalmente sionista, y además tienen una alianza que nos tienen en el punto de mira a nosotros, sobre todo los que estamos aquí en el sur, que para qué. Ahora mismo tienen los HIMARS, ¿sabes lo que son los HIMARS, no? Artillería de primera calidad norteamericana, además del sistema Pegasus israelí de espionaje, y una base militar que se está levantando en Melilla, cerca de Melilla, israelí marroquí. Entonces, y nosotros vendiéndole fragatas. Y viene muy bien a corto plazo para Navantia, pero ya veremos a medio y largo plazo. Vale, entonces, al mismo tiempo, últimamente, esto se está entendiendo con Putin, es un crack. Es un crack. Que por lo visto Rusia les va a dotar de tecnología nuclear para centrales atómicas. Yo no sé.
mientras nosotros tiramos abajo presas, centrales nucleares, etc. Bueno, pues Al-Fatah, la futura Organización para la Liberación de Palestina, se crea al calor de Nasser. Y al calor de todo esto, en 1967, se producirá la guerra de los 6 días. No duró ni una semana, pero fue demoledora para el mundo árabe. Israel, pues, se enfrenta a sus vecinos árabes, ¿verdad? De nuevo, en esta guerra, después de la de 1948, que va a ser muy victoriosa para Israel, porque tras la guerra ocupa toda la península de Sinaí, que la va a tener ya bastantes años, ocupa Gaza, ocupa Cisjordania, recuerden que Gaza estaba en manos de Egipto, Cisjordania en manos de Jordania, ahora todo esto lo ocupa Israel, y le quita a Siria la frontera montañosa entre Israel y Siria, conocida como los Altos del Golán, que sigue teniendo hoy día, porque Sinaí lo devolvió. Luego veremos lo que pasa en Gaza y Cisjordania. Bueno, Gaza lo vemos en los telediarios todos los días, pero los Altos del Golán no los devolvió. Los Altos del Golán son estratégicamente fundamentales para la seguridad de Israel y la inseguridad de Siria y viceversa, porque aparte de que es una altura desde la que dominar, pues, Damasco y toda esa zona de Siria, es que además tiene mucha agua, tiene buenos recursos, el agua fundamental en Oriente Próximo. Pues tras esta guerra, Israel, pues, se proclama, pues, se consolida, mejor dicho, como un estado fuerte en la región, en alianza con Estados Unidos y por su propia cuenta, ¿no? Y con el sionismo que sigue ejerciendo desde Washington y Nueva York. La península de Sinaí va a seguir en manos de Israel, como pone ahí, hasta 1982. Se la va a quedar, pues, durante 15 años. Y no la querían realmente, pero la utilizaban como colchón. La península de Sinaí, aunque está unida a la historia del pueblo judío, que durante 40 años se supone que fueron por allí, que ahí es donde estuvo el Maná y toda esta historia de la peregrinación o el viaje de los judíos de Egipto a Tierra Santa, pero no lo querían, no lo consideraban la tierra prometida porque no lo era. Entonces se lo devuelven al final con un acuerdo de paz que llegan con Egipto. Con Egipto llegan a un acuerdo de paz, en 1979, si no recuerdo mal. Y Cisjordania, pues, hasta 2005, Cisjordania va a estar hasta los años 90, que en realidad no lo ha soltado del todo, ahora después lo explicaremos. Y Gaza lo suelta en 2005, ahora después explicaremos cómo y por qué. Bueno, la OLP tiene que huir, estaba en Cisjordania, y tiene que huir cuando los israelíes invaden Cisjordania. La OLP, pues, huye de Cisjordania, primero se va a Siria, y luego recaba en el Líbano, ¿vale? Esto va a crear una inestabilidad en el Líbano. El Líbano, probablemente sepan, que es una de las naciones árabes más modernas y avanzadas de Oriente Próximo, hasta que se le empezaron a quebrar las cosas en los años 70. Era un gran rival económico y de todo tipo de Israel. Es más, la población del Líbano en los años 70 era mitad cristiana, mitad musulmana. El 50% eran cristianos y de varias confesiones. Pero de repente les explota una guerra civil. A ello contribuyó, entre otras cosas, que se desplazan miles de palestinos hasta allí y eso crea inestabilidad y un desequilibrio en la población. Y, sin ninguna duda, Israel contribuye a que esa inestabilidad aumente. Era un gran rival económico de Israel, porque si Israel es un gran motor económico de la región, que lo es, claro que sí, pues el Líbano estaba en condiciones de competir con Israel. Pues, porque si tú creas división en un país, si tú creas inestabilidad, si tú creas una guerra civil, ese país te lo carga para décadas. Y es lo que pasa en el Líbano, que además están en casi sin Estado. Recuerden lo que pasó hace pocos años de esta bomba que explotó en el puerto de Beirut y que continuamente les están ocurriendo cosas a, por otra parte, nuestros, lo voy a decir, primos libaneses, porque son primos de los españoles. Los libaneses son más fenicios que árabes. Estamos en Sevilla, la antigua Hispali, y aquí estaba casi el núcleo del reino de Tartesos, que durante 500 años se mezcló con los fenicios, con los púnicos, que dieron además el nombre a España. Hispania es una palabra fenicia, que significa país de los metales. Que, por cierto, se demostró hace 20 o 22 años, pero ¿qué significa eso? País de los metales, un nombre con bastante personalidad, pero no sale en ningún libro de texto ni por ninguna parte. Esto se demostró en una investigación del CSIC. Dos grandes filólogos de lengua semítica, es decir, de árabe, de hebreo, de arameo, de acadio, del púnico, o lengua de los fenicios, lo demostraron, que significa país o península de los metales. Como digo, un nombre con mucha personalidad. Pero como no quieren que España tenga personalidad,
y que a los españoles se les suba la autoestima, o se nos suba, aunque a algunos no nos hace falta que nos la suba, ni mucha ni poca, en nuestra historia. España es de los 5 o 4 países más importantes del mundo, en términos históricos, con el nombre, uno de los nombres más antiguos del planeta. China, la India, Armenia, con lo pequeñito que es, tiene el nombre de 3.000 años o 4.000 años, España, Italia, Egipto, tenemos el mismo nombre desde hace miles de años. España concretamente 3.000 años, como don Antonio Domínguez Ortiz dejó en su testamento histórico, que fue España 3.000 años de historia, su último libro. 3.000 años, pero esto no se dice, de hecho se dice lo contrario. Ahora tenemos una pelea a los historiadores, con conciencia de serlo y con conciencia de españoles, que es la nueva ley esta educativa que nos están intentando, bueno, nos implantan por supuesto. Yo doy clase de segundo bachillerato, preparo a los alumnos para la selectividad y se está acabando a hablar cada vez más, ya lleva años, también con gobiernos del PP, no solamente del PSOE, se está acabando a hablar de edad media, de edad antigua, de edad moderna, cuando España era la primera potencia mundial. No quieren que se sepa eso. De hecho, a partir del curso que viene, creo, si no me equivoco, ya vamos a empezar el tema en 1812. Es la ideología liberal y la ideología marxista que dice que España nace con la Constitución de Cádiz. ¿Pero qué disparate este? ¿Pero qué disparate este? Hay que levantarse contra eso, como ciudadanos, como historiadores, como españoles. Es que hay muchos frentes de los que luchar. Hay muchos frentes de los que luchar. Y los enemigos de España no son solo los que están dentro, como en tiempos del rey Don Rodrigo. Arzobispo Paz de Sevilla, ese era un traidor. Aunque fuera de Sevilla sería malo. Era muy malo. Se fue el que pactó con Tarik y con todos esos sarracenos la destrucción de España. Pues hoy en día pasa lo mismo que en el siglo VIII. Es que es igual. Es que es tremendo, es tremendo. Pero los enemigos de España no solo son interiores, y todos nos vienen nombres corriendo. Salen por la televisión todos los días y están en el poder, de hecho. Intentan destrozar España. Los enemigos de España están fuera de España y tienen muy claro que España no debe levantar cabeza. Y esos enemigos, estamos hablando de su historia. ¿Me explico? Porque no quieren que España levante cabeza. El mundo anglosajón nos teme muchísimo. Por eso, mientras nos mandaban tropas con el duque de Wellington a derrotar a los gabachos en 1812, mandaba a San Martín a fundar las logias masónicas en Buenos Aires y en toda América del Sur, y a Bolívar, el iluso de Bolívar, libertador lo llaman al traidor. Y esos que luego fueron traicionados por los propios británicos, recibieron ayuda económica militar de los británicos. 5.000 o más soldados británicos voluntarios fueron a América a destrozar el imperio español. En estas guerras que hubo, mal llamadas de independencia, son guerras civiles. Son guerras civiles españolas en América. Hasta la propia Constitución de Cádiz establecía que españoles eran también los de América, pero que esto era un hecho desde Isabel la Católica, en su testamento. ¿Es o no es? ¿Es así? Pues ellos temen que el mundo hispánico, que somos el 7% de la población mundial, nos unamos y nos levantemos. Que además el mundo hispánico, América sobre todo, a ver, parte del mundo hispánico está en América, 400 y pico millones de personas, nos tiene todavía los españoles como referencia. Es increíble. Nos llaman la madre patria, ¿no? En esto Marcelo Gullo, este hermano argentino, hispanoamericano, está haciendo un servicio grandísimo, ¿no? Con todo lo que está haciendo en su difusión. Pero bueno, vamos a volver al sionismo y a su lucha aquí en Palestina. Ya estamos medio acabando, ¿vale? ¿Qué ocurre con la OLP? Que se van, decía, a Siria tras la guerra de los 7 años, al Líbano. Los israelíes invadirán el Líbano, ¿de acuerdo? Invadirán el Líbano en 1982, después de que el Líbano llevaba 7 años de guerra civil. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que la OLP se radicaliza. Antes de esta invasión del Líbano, la OLP se radicaliza. Aquí tenemos una imagen de un acto terrorista que una parte de la OLP realiza en Múnich, 1972, que pues secuestran un equipo deportivo israelí y los matan. Pues que es guerra sucia, ¿no? Eso es terrorismo, realmente,
pero bueno, estaban muy radicalizados algunos de ellos, en parte pues porque estaban desesperados, ¿no? Pero bueno, es un atentado terrorista, eso sí. Antes de eso del Líbano, que me he saltado de años, vámonos a la guerra del Yom Kippur. Ya voy a acelerar para que no sea tan tedioso. Aquí tenemos a Anwar el-Sadat, que sucede a Nasser en Egipto, y que lanza pues una nueva alianza para atacar a Israel e intentar recuperar pues el Sinaí y los otros territorios que habían, Altos de Golán, etcétera, que habían perdido los árabes en la guerra de los 6 días de 1967. Hacen algo muy parecido a lo que ha pasado hace un mes, que hace 2 meses ya, que es que en la festividad judía del Yom Kippur, Día del Perdón, pues atacan por sorpresa a los israelíes, ¿vale? Hace 2 meses ha sido la festividad del Sukkot. Pero pierden, son derrotados, ¿vale? Esto llevará a que firmen la paz con Israel, Egipto en 1979, y entonces pues la península de Sinaí será finalmente devuelta a Egipto en 1982, si no recuerdo mal. Es el mismo año que Israel invade el Líbano, al norte del mapa. Y en el Líbano obligan a la OLP a huir, esta vez a Túnez. Los palestinos ya no sabían a dónde irse. Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, se va a Túnez y ya empieza a pensar que la lucha armada, pues a lo mejor no es todo el camino que deben llegar, pero todavía no. Por el camino, precisamente, valga la expresión, le sale un nuevo aliado, que es Irán, una nación no árabe, porque son persas, como sabemos, que con su líder Khomeini, pues son integristas, pero son chiitas, son musulmanes, son sunitas, como la mayoría de los palestinos. Aún así, es como si un protestante ayuda a un católico, pero se ven musulmanes antes que chiitas o sunitas, ¿no? Entonces, Khomeini, esto va a hacer Irán hasta el día de hoy, y tiene mucho que ver con la guerra actual. Hasta el día de hoy están prestando una ayuda total a Palestina, como no la presta Egipto, Egipto no ayuda a Palestina, que lo sepamos. Ni Jordania, ¿vale? Siria sí, pero en la medida que puede, porque Siria tiene su propio problema que lleva ya 12 años y bien gordo, aunque están saliendo victoriosos. Y entonces, con la ayuda de Irán va a cambiar las cosas hasta cierto punto, ¿eh? Luego lo veremos. Bueno, aquí tenemos a Yasser Arafat, que todavía no lo había sacado, aquí ya está mayor, esta foto de los años 90, ¿vale? El líder de la OLP, primero pues como guerrillero y luego pues como líder político, y pues lo que decía, de que Israel expulsa a la OLP del Líbano y se van a Túnez en 1985. En Irán se consolida ese régimen yihadista, ¿vale? Que va con el tiempo a ayudar y mucho a los palestinos, sobre todo a Hamas. En 1987 surge la primera intifada. Esto saben también lo que es, ¿no? Lucha callejera, incluso de niños. Se radicalizan hasta tal punto los palestinos que no les importa que sus propios hijos vayan a la calle a pegarle pedradas a los tanques o a los soldados israelíes. Y esto es muy significativo de esa época. La primera intifada entroncará con la primera guerra del Golfo de 1990-91. Se une un poco el problema palestino con el de Irak y Kuwait. Recuerden, los que tienen una edad como la mía o superior, que Saddam Hussein jugó la carta palestina también, que empezó a lanzar aquellos famosos misiles Scud contra Israel. Intentó entroncar con los dos problemas. Lo cierto es que no le sirvió, aunque bombardeó Israel, pero sí sirvió para que el problema palestino saliera de nuevo a la palestra. Y en 1991 se llega a la Conferencia de Paz de Madrid. Aquí tenemos a Felipe González en el centro, triunfando el hombre, porque tiene a la derecha al presidente de la Unión Soviética, ya entonces sí presidente, antes secretario general del PQS, y a la izquierda pues a George Bush padre, ¿no? Tiene a las dos grandes superpotencias, una cayendo y otra a punto de convertirse en única, a izquierda y derecha en el Palacio Real de Madrid. Consiguió un gran éxito diplomático, porque 2 años después se firmaban los acuerdos de Oslo de 1993. Aquí tenemos a Bill Clinton, el nuevo presidente de Estados Unidos, haciendo que Isaac Rabin a la izquierda de la imagen y Yasser Arafat a la derecha firmen estos acuerdos de Oslo. Esto fue algo que la OLP consiguió, que prometía un futuro Estado palestino. Me queda como mucho 10 minutos, ¿vale? Como mucho. Aquí en los acuerdos de Oslo, que no le gustaba nada a Hamas. Hamas es una nueva organización palestina que surge en los años 80 y se consolida en los 90.
era contrario a estos acuerdos. Los acuerdos de Oslo de 1993. Los acuerdos de Oslo, firmados con el Partido Laborista de Israel, de izquierda, y con Yasser Arafat, se comprometen a no continuar con atentados terroristas. Los palestinos se comprometen a dejar de luchar si a cambio con el tiempo les dan el territorio palestino que les pertenece, según la resolución, no ya de 1947, pero sí por lo menos Gaza y Cisjordania. Entonces van a dividir el territorio, sí. Esto es interesante de conocer, porque es de hace justo 30 años y llega hasta nuestros días. Aquí tenemos un mapa de Palestina y de Israel, ¿vale? En los acuerdos de Oslo, que Netanyahu y Hamas, cada uno por un lado, son completamente contrarios, establecían lo siguiente. Se va a dividir Gaza y Cisjordania en 3 zonas: la zona A, la zona B, la zona C. Esas zonas van a ir cambiando completamente. Vamos a ir por la zona A. La zona A, que viene a ser un 3% del territorio, que es esto de aquí, o sea, es Gaza más estos pequeños territorios de aquí de Cisjordania separados. Eso se los queda la OLP, se lo queda para gobernarlo, son unas cuantas ciudades. Luego está la zona B, que son estos de color rosa más clarito, viene a ser un 15 o un 23%, sí. Eso está políticamente controlado por la OLP, por los palestinos, políticamente controlado por los palestinos, pero militarmente y policialmente controlado por Israel. Y les dicen, en la medida vosotros palestinos que os pacifiquéis, que dejéis la lucha armada, etcétera, os vamos a ir dando ese 23% de pleno derecho. Y ya veremos qué pasa pues con el 74% restante, ¿vale? Que es la zona C, ¿vale? Zona C es todo esto de color púrpura, que está lleno de asentamientos judíos, porque todavía no hemos hablado de los asentamientos judíos. Los judíos más ultraortodoxos dicen que todo Israel tiene que ser todo, incluido Gaza y Cisjordania, sobre todo Cisjordania. Y que ellos se instalan de vez en cuando ahí. Benjamín Netanyahu, que fue primer ministro de Israel ya en 1996-99, le encantaba esto de los asentamientos, porque dejaba que israelíes, judíos, llegaran allí, muchos procedentes de la antigua Unión Soviética, que fueron emigrando a Israel en los años 90, cuando se colapsa la Unión Soviética, pues buscan una vida mejor, se vienen a Israel. Y los instalan aquí en Cisjordania. Y para crear un asentamiento basta con llegar, con poner una casa de madera, la pone, o incluso una furgoneta la pone, y tienen un asentamiento. Entonces, Israel se había comprometido a que eso no pasara, pero dejaba que pasara. Y una vez que ocurría, y una vez que había un asentamiento, Israel decía, lo protejo porque son judíos. Pero si no iba a permitirlo, pero se me han colado. Entonces Netanyahu utilizaba esto como, y lo sigue utilizando, como moneda de cambio. Cuando tenía que negociar con los palestinos, decían, pues mira, voy a quitar 10 asentamientos y tú a cambio, pues me haces 3 o 4 concesiones. Entonces este zorro viejo negociaba con eso, ¿vale? Estos son los acuerdos de Oslo. Y los acuerdos de Oslo, como digo, crearon un gobierno palestino. No un estado, pero casi. Muy pequeñito. Ese estado o gobierno palestino pues tendrá de presidente a Yasser Arafat pues 10 años, ¿no? Porque Yasser Arafat muere a principios del siglo XXI, no recuerdo si fue 2004 o 2005, que luego parece ser que es que le envenenaron, ¿eh? Tenía restos de algún veneno, no sé si incluso radioactividad. Fue envenenado con toda probabilidad, precisamente el mismo año, creo que fue el 2004, que Israel mataba con un misil al líder de Hamas, que era Heikki Yassin, que era un auténtico iluminado, estaba en silla de ruedas, y que cumplió su sueño más o menos de que Israel le matara con un misilazo, porque así se hacía el mártir. Pero era un hombre cargado de odio, el líder de Hamas. Yasser Arafat no tanto, porque yo lo veía como apaciguador. El hombre primero luchó, además decía que yo tengo en una mano un fusil y otra una rama de olivo. Tiene su fase el hombre, ¿no? Una época era más apaciguador, otra era pues, otra cosa, ¿no? Luchaba y mataba y lideraba atentados terroristas, evidentemente. Pero Yasser Arafat muere. Le sucede, pues, Mahmoud Abbas, que sigue siendo el líder de ya casi por 90 años. Líder de la OLP y de ese pequeño territorio palestino. Pero el hombre no tiene carisma y lo cierto es que cuando Israel empieza a incumplir los acuerdos de Oslo, surge la segunda intifada, ¿vale? Y poco después Israel construye este muro alrededor de Gaza, hay un muro enorme que rodea Gaza y que rodea Cisjordania, un muro enorme, un muro enorme. Y al mismo tiempo que
construye ese muro, Israel va a retirarse de Gaza. Recuerden que estaba en Gaza desde 1967, se retirará en 2005 con una operación muy curiosa, que es que procura que Hamás tome el control de Gaza. Y ya nos estamos acercando a 2023. ¿Cómo hace esto? Yasser Arafat, el hombre antes de morir, decía: Israel está financiando a Hamás. Hamás ha llegado aquí para disputar el poder a la OLP. Los palestinos nos estamos enfrentando hasta el punto de que llegará a haber una mini guerra civil entre palestinos en 2006, entre Hamás y la OLP. Hamás ganará las elecciones que se celebran en Cisjordania y en Gaza en 2006, la gana en Gaza y toma el poder de Gaza hasta hoy. Y eso va a crear pues mucha división entre los palestinos. Ya saben ustedes que Gaza está en manos de Hamás, aunque no toda Gaza es Hamás, pero está en manos de Hamás. Cisjordania está en manos de la OLP, aunque no toda Cisjordania es la OLP, evidentemente. De hecho, Mahmoud Abbas no convoca elecciones desde 2006 porque piensa que las va a perder. Dice: ya perdí Gaza, no voy a perder también Cisjordania, mejor no convoco elecciones. Es como Zelensky en Ucrania, ¿no? Que no convoca tampoco elecciones, no vaya a ser que lo echen por corrupto. Bueno, aquí tenemos al líder, uno de los líderes de Hamás, ¿vale? Lo que yo decía, ganan las elecciones, y hay una breve guerra palestina. Y vamos a comentar otro, bueno, además Hamás lo que hace es que se une a Hezbollah, que es el llamado en árabe Partido de Dios, ¿no? Significa Partido de Alá. Que atacan a Israel, Hezbollah desde el norte a finales de los años 90 y Hamás lo ataca desde el sur. Hamás llega al poder en Gaza y se dedica a lanzar misiles contra Israel, porque Hamás, ¿cómo decirlo? Si la OLP contempla un acuerdo con Israel, tú vas a existir, yo voy a existir, Israel, Palestina vamos a existir. Hamás dice: Israel no va a existir. Queremos destrozar a Israel. Queremos masacrar a los 8 millones de israelíes. A ver cómo hacen eso. Pero eso es lo que dice Hamás. Que toda Palestina tiene que volver a ser. O sea, todo Israel tiene que volver a ser Palestina. Entonces, pues son bastante radicales, ¿no? En el sentido etimológico de la palabra. Van a la raíz. Pues desde el principio que toman el poder se dedican a atacar de vez en cuando a Israel. Y hace 2 meses lo hemos visto, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Hezbollah, ¿vale? Que para fastidiar a los judíos saluda en brazo en alto. Pues que es así, ¿vale? Y pues van a coordinarse muchas veces con Hamás para atacar a Israel. De hecho, ahora mismo están atacando a Israel, el norte de Israel. Hacen proclamas grandiosas de que van a crear una hecatombe, que van a atacar a Estados Unidos y a no sé qué, y se les va a unir Irán, pero es la retórica de la zona, muy árabe, por cierto, esta retórica, ¿vale? Pero lo cierto es que Israel, ante esas provocaciones, volverá a atacar e invadir Gaza, ¿eh? Israel estará en Gaza, ocupando Gaza en 2008-2009, que fue como lo parecido a lo de ahora, bastante violento. Bueno, lo de ahora ya sobrepasa todos los límites de la violencia y de la destrucción. Aquí tenemos al líder actual y desde hace bastante tiempo de Hamás, que es Ismail Haniyeh, que no vive en Gaza, porque si siguiera viviendo en Gaza hace tiempo que le habrían cortado el cuello. Evidentemente, lo habrían volado en pedazos, que es la especialidad de Israel, mandar un misil contra la casa de la familia de los líderes y los vuelan en pedazos. Creo que está, no recuerdo bien si está en Emiratos Árabes o en algún país del Golfo. Y bueno, va a organizar ataques periódicos y recurrentes de Hamás desde Gaza contra Israel entre 2012 y 2021. ¿Vale? Aquí tenemos otro protagonista del conflicto este, que es pues ya foto actual, Benjamín Netanyahu. Netanyahu, primer ministro de Israel desde el año 96 y el 99, y de nuevo del 2009 al 2021. Es uno de los primeros ministros que ha tenido Israel pues más tiempo. Lo echa brevemente por un escándalo de corrupción. Estas cosas se olvidan, es muy curioso. Estuvo en un escándalo de corrupción que le hizo caer. Pero en el año que ha estado fuera del poder, 2021-2022, pues gobernaron, no se ponían de acuerdo para gobernar a Israel, coaliciones de partidos, cada cual más extremista, y al final han vuelto a elegir a él. En 2022 le vuelven a elegir primer ministro de Israel hasta el presente, ¿vale? Y él sí que tiene unos notables éxitos,
diplomáticos, esto es importante y tiene mucho que ver con el conflicto actual, que es que en la década de los 2010 al 2020 Israel ha normalizado relaciones con muchos países árabes, ¿vale? Con Marruecos, por ejemplo, una alianza bastante fuerte con Marruecos, pero con otros países también, con Egipto, y estaba a punto, que esto es posiblemente una de las causas del ataque de Hamas de hace 2 meses, estaba a punto de firmar un acuerdo con Arabia Saudí. Eso ya es común, con Arabia Saudí, sí, con Arabia Saudí. Y eso hubiera sido fortísimo. Entonces, Hamas, hay quien dice que Hamas ha lanzado este ataque, que lo tenían preparado de hacía tiempo, pero que no sabían cuándo lo iban a hacer, acumulaban armas para cuando fuera la ocasión propicia, ha lanzado este ataque influido por Irán, claro, evidentemente su mentor, para que Arabia Saudí se posicione. ¿Por quién estás ahora? ¿Con los palestinos árabes o con los judíos israelíes? Va a firmar los acuerdos que se tienen hasta un nombre, creo que eran los acuerdos de... no recuerdo ahora, de Abraham o algo así. Pero no los han firmado, porque Arabia Saudí, ante lo que estaba ocurriendo en Palestina, todos los días 200, 300 muertos palestinos, la mayoría de población civil, Arabia Saudí se ha tenido que posicionar. Ya no firmo nada con Israel. Yo soy musulmán, yo apoyo la causa palestina. Pero estaba a punto de firmarlo. Y, por otra parte, entonces, en este sentido, Irán ha ganado, digamos, que Arabia Saudí no se consolida fuerte en la región, porque ya saben que Irán y Arabia Saudí son rivales totales. Tienen una guerra fría muy fuerte, más que fría. Y los chiitas y los sunitas son las dos grandes potencias musulmanes de la zona. En este sentido, Irán se hubiera salido con la suya, si esto es cierto. Pero por otro lado, Israel, pues hay muchas conjeturas de por qué Israel no ha detectado este ataque, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente no lo ha detectado? ¿Es un ataque de bandera falsa, como se dice por ahí? Porque lo publicó el otro día el New York Times, ¿eh? El otro día el New York Times publicó, el otro día digo la semana pasada, que Israel conocía que se iba a hacer el ataque en cualquier momento desde hace un año. ¿Les suena el acorazado Maine? ¿Les suena Pearl Harbor? Son grandes excusas que el mundo anglosajón ha utilizado siempre para meterse en guerras que le han beneficiado. ¿Y en qué sentido puede beneficiar esta guerra a Israel? Bueno, aparte de que en la costa de Gaza hay gas en el fondo del mar, aparte de eso, un mes antes de que Hamas atacara a Israel, fue a las Naciones Unidas Benjamin Netanyahu y habló de la nueva ruta de la seda, que en vez de pasar por Turquía y Rusia, tiene que pasar por Israel y Arabia Saudí. Todo el comercio de China tiene que llegar a Europa por Israel y Arabia Saudí. Y para hacer eso necesita pacificar Gaza. Pacificar Gaza significa lo que están diciendo todos los días, ¿no? Exterminar a Hamas. Porque ya no es que han atacado a Hamas y hayan masacrado a 1.200 judíos o 1.100 en un día o dos, como ocurrió, y quieran vengarlo. No. O quieran recuperar a 200 rehenes o 150, 100 o lo que sea. La familia de los rehenes están diciendo, pero Netanyahu, para la guerra porque se cargan a mi familia. ¿No decías que has liado la guerra para proteger a mi madre, a mi niño, a mi padre? ¿Qué me va a importar a mí tu padre, tu niño? Motivo económico, motivo imperialista. Si es que no es otra cosa. Y estamos en un mundo totalmente cambiante, geopolíticamente muy distinto al que podamos haber conocido, sobre todo los que tenemos cierta edad desde niños, que está cambiando, que me recuerda un refrán chino que dice que vivas tiempos interesantes, que es más una maldición que un deseo. Porque estamos viviendo un momento que el mundo pega unos bandazos en cualquier momento, que no sabemos lo que va a pasar. ¿Quién iba a pensar hace un mes y medio que en España se iba a lidiar una revuelta patriótica como lo que se ha liado en las calles de Madrid y en algunas calles? Que iba a haber una especie de despertar nacional limitado. ¿Quién iba a pensar eso? ¿O quién iba a pensar que de repente, de nuevo, en Gaza, una guerra tan fuerte, tan fortísima, que lleva pues alrededor de entre 10 y 15.000 muertos en 2 meses escasos, de golpe? ¿Quién iba a pensar que Estados Unidos iba a caer tan rápido frente a China y Rusia? Que Rusia vaya a ganarle una guerra a Estados Unidos, como va a pasar probablemente el año que viene, en Ucrania. Me atrevo a lo mejor a augurar demasiado, pero yo creo que eso va a pasar. ¿Quién iba a pensar estas cosas? Y China, así.
El mundo se está reconfigurando ante nuestros ojos y nosotros, como españoles, unos más conscientes que otros, estamos siendo hasta cierto punto comparsas. Entonces eso nos debe hacer reflexionar. Bueno, un último apunte antes de terminar, simple y llanamente. Aquí tenemos hasta dónde llegaron las fuerzas de Hamas fuera de Gaza en su ataque, casi llegan a Beersheba, que no ha sido bastante importante. ¿Vale? Aquí masacraron a toda esa gente en ese concierto que hubo, que eso es una auténtica crueldad. Por otra parte, aquí tenemos las consecuencias de los ataques de Israel contra las ciudades de Gaza, y esta foto es de hace un mes. Esta foto es de hace un mes. En las primeras 2 semanas de guerra, Israel había destrozado el 25% de las casas de Gaza. Ya no sé cuántas llevarán. Y esto, a mí, por más que me digan que no, las cifras de niños asesinados están exageradas por Hamas, pues estén exageradas o no, esto no es normal. Esto está contraviniendo el derecho internacional de todas. Si lo he dicho hasta Estados Unidos ya esta semana. ¿Qué estás pasando? Netanyahu, ¿te estás pasando? Que se nos echa el mundo encima. Nada, yo sigo. Porque Israel tiene bastante impunidad. Y sea verdad o no, o sea, pensemos o no, pero esto es pues una masacre. Y si quieren llegar a un acuerdo de lo que sea, deberían parar, ¿no? Y negociar. Pero no, son otros los motivos y son otras también las consecuencias que tienen todos estos aspectos que nacen del egoísmo y de la maldad. Y bueno, pues aquí ya creo que acabo de hablar, que he hablado demasiado, me he tirado 1 hora y pico, y espero que haya arrojado luz sobre la historia, las causas, que por supuesto nadie tenemos el 100% de la verdad, ni a lo mejor el 80%, pero sí que he intentado reflejar la historia desde la declaración Balfour de 1917 y la creación del Estado de Israel de 1948, pues hasta antes de ayer. Espero que haya servido para algo. Muchas gracias.